Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy el documentalista y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Prácticamente les podría decir que es un enviado de Dios. Y es muy interesante la plática que vamos a tener hoy con él, porque se trata de un servidor oficial de Dios. Él es un sacerdote y me llamó mucho la atención cuando descubrí su canal porque predica de una manera muy especial. Y seguramente lo puedes encontrar en una parroquia, en una iglesia, en un templo, ¿no? Pero también lo puedes encontrar en internet. Y eso es lo que me llamó más la atención, porque no es algo común y la forma en que aborda sus temas, la forma en que los explica, es muy amena. Y eso llama la atención. Es por eso que decidí invitarlo, contacté con él, le propuse la entrevista y el día de hoy estamos con el Padre Byron. Padre Byron, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias, Inri, por la invitación. Para mí realmente es un gusto poder compartir contigo, tener esta charla que seguramente va a ser de mucha edificación y también con todos los que verán este video. Pues sí, yo espero que realmente podamos aprender mucho de ti, porque realmente esa es la dinámica y esa es la intención. Hacer que compartas tus conocimientos, tu sabiduría y tus puntos de vista acerca de los diferentes temas que vamos a tocar el día de hoy. Pero, Padre Byron, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre ti, quién eres, qué haces, qué es lo que te llevó a hacer como este estilo, porque es un estilo de sacerdote tan peculiar? Bien, lo primero que hay que decir, y lo digo con mucho asombro cada vez que me preguntan, es que no fui un joven niño religioso, para nada cercano a la Iglesia Católica, sino más bien andaba de tumbo en tumbo, como siendo una vez más como ateo, otra vez más como apoyándome un poco más en la ciencia, otra vez, sí creo que existe Dios, pero soy indiferente a él, o más bien dicho, él ha sido indiferente conmigo, entonces no tenía una relación con él. Pero a partir de una experiencia fuerte que tuve a los 17 años y luego a los 18 años, fue algo totalmente nuevo el hecho de la existencia de Dios, que primero me cautivó en la inteligencia y que luego pasó eso al afecto, se volvió amor. Y prontamente comenzaba a entender lo que Dios quería para mí, a tal punto que eso pasó cuando yo ya estaba a punto de cumplir 18 años y ya a los pocos meses de los 18 años, es decir, como en 4 meses, yo ya tenía la certeza realmente, por gracia de Dios absoluta, de que debía ser sacerdote. Entonces, toda mi familia, mis amigos, conocidos se quedaron totalmente asombrados porque ¿cómo es posible que Byron, el que lo vimos por ahí haciendo todo lo normal como cualquier niño y todavía hasta más inquieto, curioso y haciendo relajos también a veces por ahí en la calle, ¿no? Él que tome la decisión del sacerdocio y a la final lo decidí, lo acepté, lo asumí con muchísima responsabilidad y es lo que he estado viviendo hasta el día de hoy después de mi formación de 8 años, ¿no? Y luego yo siempre me llevaba como a la mente, a la reflexión esta pregunta y era, a mí me cautivó Dios desde la nada a partir de la lógica, de la coherencia, de lo tan congruente que se presenta la fe para mi vida. Entonces yo decía, eso es lo que más me cautivó. Y cuando yo voy a una parroquia y comencé a conocer el ambiente de los templos, las parroquias, las misiones, me daba cuenta que las personas muchas veces iban a la iglesia solamente por tradición, solamente porque ya, así ha sido y así tiene que ser. Y yo decía, pero ¿será que llegan realmente a amar y entregarse al Señor también con la inteligencia para que no sea solamente algo que se conoce como fideísmo, es decir, creer por creer, sin razón alguna, ¿no? Entonces yo decía, la fe, entiendo, y así también nos enseña la iglesia, es siempre una dimensión de nuestra vida que tiene que estar apoyada en la razón.
porque sin razón la fe se vuelve en superstición, ¿no? Entonces, esa fe que a mí me cautivó me hizo llevar luego a pensar en un posible proyecto de evangelización, porque las personas me preguntaban y yo me gozaba respondiéndoles, pero dándoles razones, no solamente diciéndoles, sí, Dios nos creó, sí, nos creó, creamos en eso, amén, ya, gloria a Dios. O sea, no solamente decir eso, sino llegar a decir, a ver, pero hay una lógica aquí. A ver, ¿qué dice la ciencia al respecto, no? ¿Qué dice la iglesia al respecto? Y cómo las dos cosas son congruentes, son inclusive satisfactorias para nuestra inteligencia, y luego dar el paso de, es verdad, lo entiendo, también lo amo, lo creo, ¿no? Dios es maravilloso, es realmente creador, ¿no? Y así en cada puntito, en cada puntito. Y la gente por ahí, los jóvenes sobre todo, me decían, padre, ¿y por qué no hace un video o hace algo en internet, por favor, ahí? Porque nos responde a nosotros, pero hay muchos otros que no han tenido esa respuesta. Entonces yo me tardé más o menos 3 años en determinar eso y decir, voy a crear ese proyecto, ¿no? Y eso lo creé ya cuando era sacerdote y gracias a Dios ha sido una forma muy pedagógica para los demás, pero también para mí, porque me ha ido enseñando e instruyendo de cómo compartir la fe a través de las redes sociales, especialmente por medio de videos, ¿no? Es muy, muy interesante esto que me estás diciendo. Hay muchas cosas que quisiera preguntarte. Y yo tengo un esquema, pero ya ahorita estás rompiendo con todo ese esquema que tengo aquí de... Porque, o sea, yo quisiera saber, por ejemplo, qué fue lo que pasó. Que dices que como a los 16 años... tú incluso te tambaleabas un poquito hacia el lado del ateísmo y es algo muy poco común que de repente un ateo, porque por ejemplo yo era ateo y luego me volví creyente. Ahora soy creyente. Pero que un ateo se vuelva sacerdote. O sea, es como ir más allá, ¿no? Yo creo que ha sido más allá y seguramente debió haberte pasado algo muy hermoso para darte cuenta, para sentir a Dios de esta forma. Y luego hablas acerca de que a lo mejor también de repente eras un hombre muy de razón, muy de ciencia y todo esto. Y fíjate que estaba pensando en eso cuando me estabas platicando. Se me vino a la mente que las personas tenemos varias como características como personas. Somos seres emocionales, sentimentales, espirituales y tenemos varios lados. Uno de esos lados se podría decir que es como la ciencia, ¿no? Entonces hay personas, hay hombres que son científicos, muy de razón, muy de ciencia, pero muy poco espirituales. Y yo creo que hemos caído los seres humanos en ese error. Tenemos muchas posibilidades, pero solamente desarrollamos una o dos de esas capacidades que Dios nos ha dado, y yo creo que tendríamos que desarrollar todas en su máxima expresión, justo como lo estás haciendo tú, porque tú dices, oye, ¿sabes qué? Yo trato de dar una explicación lógica y científica, pero también trato de darle una explicación espiritual, una explicación que tenga que ver con Dios. Y yo creo que eso es lo que hace falta en muchos lugares en donde nos hablan de Dios, sí, pero nos hablan así como que, pues Dios creó al hombre, Adán y Eva, amén. Entonces, muchas de las veces hay jóvenes muy despiertos ya hoy en día que se preguntan más cosas, se cuestionan, y entonces hay quienes desafortunadamente, pues sí se dedican a hablar de Dios, pero muchas de las veces como que no tienen esa autoridad o no tienen como esa chispa de poder hacer que la gente se sienta identificada con lo que les estás diciendo. Y es esa una de las cosas que me hizo querer entrevistarte. Estoy viendo que no me equivoqué. Creo que ya está muy interesante la entrevista. La gente que nos está viendo seguramente está diciendo, oye, pregúntale qué fue lo que le pasó para que se hiciera sacerdote. Entonces, esa pregunta no la tengo en mi esquema, pero te la tengo que hacer. Dinos qué fue lo que te ocurrió a los 16 años para que te volvieras sacerdote. Es algo muy profundo.
realmente es algo también muy íntimo, muy personal. Y bueno, no lo cuento muchas veces. A veces solamente me quedo con el testimonio de decir, tuve una experiencia fuerte, bonita, algo en mi corazón, en mi interior, y ya. A veces como que lo intento como saltar, ¿no? Pero tú has ido directamente al punto y quieres saberlo. Pienso que también el ambiente en el que nos encontramos es propicio para eso. Como decía, primero fue una cuestión intelectual. O sea, fue algo puramente humano. Es decir, me pareció interesante la Biblia, lo que dice Jesús, me pareció interesante lo que dice el catecismo, porque también tuve como una intención de decir, bueno, a ver qué dice ahí, ¿no? Comencé a leer y todo comienza justamente con Dios creador, ¿no? Dios misericordioso, Dios omnipotente, todo como los atributos de Dios, ¿no? Entonces, entender eso y leer, y me parecía interesante, coherente, el catecismo, ¿no? Un chico a mi edad, a esa edad, ¿no? De 16, 17 años leyendo el catecismo es algo muy, pero muy extraño. Como yo estaba en esa búsqueda de una estabilidad, un joven buscando ya tomar decisiones claras, contundentes, determinantes, ¿no? Que en el contexto que me encontraba era que no tenía el apoyo directo de mis papás, entonces tenía que ser muy independiente, tenía que yo mismo buscar la forma, ¿no? Para luego construir mi vida. Entonces yo acepto que hay una coherencia en la fe, pero era puramente racional. ¿Cómo ocurre esto otro más interno? De dos maneras, una forma sobrenatural, digámoslo así, y otra forma puramente espiritual. La primera, intelectual, humana, ¿no? La segunda, sobrenatural. ¿Cómo ocurrió esto? Es algo impresionante, ¿no? Cuando lo cuento, a veces hasta me dan ganas de llorar, pero pienso que ahora estoy como más tranquilo, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué sucedió? Yo estaba en una Eucaristía, es una celebración católica, había una celebración campal, significa que está allá el altar con el sacerdote y habrán unas 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 personas. Entonces estaba en una celebración de la misa, campalmente celebrada, y el sacerdote estaba consagrando. ¿Qué es la consagración? Es cuando el sacerdote, repitiendo las palabras de Jesucristo en la última cena, realiza el milagro de cambiar el pan, que es puramente pan, en el cuerpo de Cristo, y el vino en la sangre de Cristo, no simbólicamente, sino realmente. Es lo que se conoce con el nombre de transubstanciación. Es el cambio de la sustancia, no del accidente. El accidente es lo que está afuera. Eso huele a pan, sabe a pan, porque accidentalmente sigue teniendo todos los componentes del pan, pero esencialmente ha dejado de ser pan para ser el cuerpo de Cristo, ser Cristo, ¿no? Entonces yo ya lo comprendía, ¿eh? En ese tiempo había experimentado una bonita relación con la Eucaristía, con ese pan consagrado, ¿no? Al comulgarlo, al hacer oración, ¿no? Bueno, entonces sucede que estaba en la misa de rodillas, el Padre estaba consagrando y cuando eleva el cáliz, ¿no? Lo va elevando, sentí clara, fuerte y hasta interiormente en mí, temerosamente, una voz que me dijo, Byron, yo quiero que tú seas sacerdote. Y eso fue así como, pum, fortísimo, pero no fue una cuestión que los demás podían escuchar. Era una cuestión solamente interna, era solamente yo lo escuché, pero así fuerte, claro, e interiormente sentía yo como temor y temblor, ¿no? Algo así fuerte. Entonces me quedé como impactado mirando a lo lejos el cáliz, porque sentía que la voz venía del cáliz, pero no es que yo la escuchaba exteriormente, sino que la voz que venía del cáliz la escuchaba interiormente. Entonces estaba así fuerte, impactado. Al lado mío estaba mi hermana, tiene 2 años menos que yo, y le quedé mirando así y le dije, se llama Catherine, Catherine, yo voy a ser sacerdote, le dije así. Ella me quedó mirando, se puso a llorar en ese momento y me abrazó. Y fue un momento como estrella, una cosa hermosísima, sentimentalmente, pero también espiritual y sobrenaturalmente. Entonces esa fue la segunda experiencia sobrenatural, porque es una cuestión todavía captada por mis sentidos, aunque sean interiores, pero todavía es una cuestión sobrenatural que no es todavía completamente, puramente espiritual. Y ya lo voy a distinguir, ¿ya? Sobrenatural porque venía del cáliz, yo lo entendía, era una cuestión que pasaba por mis sentidos, que internamente lo escuchaba. Pero lo último que sucedió, porque después de eso sí, yo seguía todavía un poquito renuente, o sea, ya me dijo, pero yo todavía quiero estar con esta china, ¿no? Y china realmente porque era la chica con la que yo quería estar, ¿no? Estaba aquí mi china, yo quiero estar con ella, ¿no? y hacer toda una familia, y bueno, pensaba quizá en ese tiempo, ¿no? Entonces todavía estaba como batallando interiormente, ¿no? ¿La china o Dios, ¿no? ¿La iglesia o ella?
Y entonces ocurrió algo que fue totalmente avasallador, fulminante, ¿no? Yo voy a una peregrinación. En la Iglesia Católica a veces se hacen peregrinaciones. Por ejemplo, hay por allá el santuario de la Virgen de Fátima o de Lourdes o la Virgen de Guadalupe y la gente va a visitarlo. Entonces yo fui a una peregrinación no tan lejos, aquí en el lugar que me encuentro. Fui a visitar a una virgencita, luego regresé a mi casa y esa peregrinación yo la hice con la intención de, Señor, dime, ¿qué quieres de mí? ¿No? Fui y regresé y lo que voy a decir va a sonar muy escueto, va a sonar muy simplista, pero a la vez para mí fue totalmente, no sé cómo explicarlo, qué palabras, monumental, ¿no? Fue totalmente colosal, ¿no? ¿Y qué sucede? Yo llego de la peregrinación todo tranquilo, como cualquier otro día, me acosté a dormir, al siguiente día me desperté y tenía la total y absoluta certeza de que Dios me llamaba al sacerdocio y tenía la total y absoluta decisión de hacerlo, ¿no? Así de sobreabundante el amor de Dios para mí, que lo sentí así. Y por eso digo que es algo puramente espiritual esto. ¿Por qué? Porque ya no fue captado por mis sentidos, no fue captado por nada de mi cuerpo, ¿no? Porque las cosas sobrenaturales siempre se captan, ¿no? Por los sentidos exteriores o interiores. Sí, y esto yo ahora que acompaño a jóvenes también en su proceso vocacional, a veces duran meses y meses y a veces años en tener una convicción, ¿no? O sea, decir, ya, yo quiero hacerlo. Para mí eso fue un regalo total. Es que como yo he sido muy racional siempre, ¿no? Yo pienso que Dios sabía que si no me hacía algo así, yo iba a estar siempre como cavilando, pensando, reflexionando, no, parece que no, pero aquí En también la hay otras China. oportunidades. Exactamente, ¿no? Yo puedo servir a Dios también con ello, aquí, acá, ¿no? Así. Y Dios no, dijo, bueno, no, no, no. A este hay que llamarlo rápido y no hay otra forma. Así que se duerma, le inyectamos una buena cantidad de fe y de amor y cuando se levantó, fue una experiencia muy fuerte porque pasé 3 días con una especie de paz profunda, ¿no? Muy profunda. Y todo el tiempo mirando hacia abajo, ¿no? Cabizbajo. Y la gente pensaba que yo estaba triste, pero yo estaba descontentísimo. Pero, o sea, nunca había sentido una alegría tan grande, pero yo todo el tiempo pasaba mirando para abajo porque era como si me estaba envuelto en un pensamiento, ¿no? Y era, Dios es tan grande, yo tan pequeño, me ha llamado y me ha llamado al sacerdocio y quiero hacerlo, ¿no? Y yo no tenía ni idea, o sea, yo solamente había leído cosas del catecismo, cosas así de la iglesia, pero no sabía cómo se formaba un sacerdote, no sabía que tenía que ir a estudiar o no tenía que estudiar, no sabía cantos de misa, no sabía, o sea, no sabía absolutamente nada, sino solamente lo que yo mismo había leído del Antiguo Testamento y del catecismo. Pero tenía esa convicción que luego se hizo ya como una especie de hambre en mí, ¿no? Y comencé a aprender todo lo que podía y hasta el día de hoy es lo que más me encanta, ¿no? O sea, satisfacer esta parte como intelectual, pero esto nunca que se quede allí, ¿no? Eso sí lo intento como repudiar, ¿no? No quiero que sea solamente cuestiones intelectuales, ¿no? Aunque Nietzsche mismo decía, ¿no? No hay cuestiones intelectuales que sean puramente intelectuales, siempre son prácticas, ¿no? Entonces, meter eso aquí, entenderlo, pero intentar luego amarlo y vivirlo, ¿no? Esa fue mi experiencia y desde ahí para adelante hasta ahora con la convicción de este llamado. Oye, pues qué padre, qué bueno que nos compartes esa parte, porque uno como feligrés, como asistente, ¿no? A la iglesia, como civil, digámoslo así, uno nunca piensa en las emociones o los sentimientos de un sacerdote. Es decir, vemos a los sacerdotes como, él trabaja para Dios. Pero eso que nos contaste de la China, de que tenías como al principio como esas dudas, como que fuiste poco a poco descubriendo qué era lo que realmente quería Dios para ti. Todo eso es muy interesante y es importante para las personas que nos están viendo, que hayas compartido eso. De verdad que yo lo aprecio mucho. No siempre un sacerdote se abre de esta manera y se sincera con su audiencia de esta forma en que lo estás haciendo. Y es muy importante porque eso demuestra que pues también eres humano, también eres de carne y hueso, también tienes emociones, también tienes sentimientos, también puedes andar cabizbajo, también feliz, también muchas cosas, ¿no? Y bueno, después de todo esto, te conviertes en sacerdote, pues me imagino que
también te envían a alguna iglesia y todo esto, ¿no? Esos procesos que ocurren con ustedes. Pero luego muchos jóvenes te empiezan a decir: padre, me gusta su forma de explicar las cosas, ¿por qué no crea un canal de YouTube? ¿Qué te dijeron cuando tú creaste tu canal de YouTube? ¿Cómo te recibió o cuál fue la reacción, no sé, de algún compañero sacerdote? No sé si hay alguien, por ejemplo, en la arquidiócesis o algo así que te haya dicho algo, no sé. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo soy sacerdote católico y pertenezco a una comunidad religiosa, así como por ejemplo a veces uno escucha franciscanos, jesuitas, agustinos. Yo pertenezco a una comunidad que se llama Communio Sanctorum. Entonces tenemos un carisma que es contemplativo, pasamos bastante tiempo en silencio, meditación, oración. Somos además misioneros, contemplativos y misioneros. Tenemos la porción del tiempo para la oración, la reflexión, el silencio y luego salir a comunicar eso que experimentamos a los demás. Entonces, en mi comunidad yo tengo un superior, es el que me da las órdenes, digamos, ¿no? Me dice, bueno, tú puedes irte a esa parroquia, aquí, acá, acá. Entonces, como yo tenía esa inquietud, yo le pregunté a él, le dije, mire, padre, se llama Pedro, padre Pedro, ¿será que me da permiso? Estoy pensando en hacer un canal o hacer algo en internet, ¿no? Y él me quedó mirando y me dijo, tú eres bueno para eso, me dijo así. Sí, hazlo, me dijo así, ¿no? Ya es un señor ya mayor, ¿no? Entonces yo dije, muchas gracias, padre. Y allí comenzó, ¿no? Pero en base justamente a lo que decíamos antes, como hambre de conocimiento y luego de querer compartirlo de una forma sencilla pero profunda también, y que los jóvenes me preguntaban y me decían, padre, hagan, ¿no? Entonces yo hice un primer video, así lo intenté hacer lo mejor que pude con una chica de una parroquia, con otro chico que iba grabando, con un teléfono celular, y era acerca del Halloween, era algo así, ¿no? Entonces salimos a la calle a preguntar a personas qué opinaban de eso, aquí y acá, y al final una reflexión acerca de la compatibilidad o la no compatibilidad de la fe cristiana con la celebración del Halloween, ¿no? Entonces ya, se dio eso, puse el video, y sí, hubo muchas personas que les gustó y todo, pero después tenía que irme a una misión a El Salvador. Entonces les dije a los chicos, cuando regrese vamos a continuar. Pero después de El Salvador, regresé a Ecuador e inmediatamente tuve que irme a Estados Unidos. Luego tuve que viajar a Alemania y allí por Alemania ya me di cuenta de que era difícil regresar y hacer todo el proyecto con los chicos, ¿no? Entonces dije, me va a tocar hacer a mí solo, ¿no? Entonces hice ahí mi primer video igual con un teléfono celular, así, ¿no? Eso fue hace 3 años y medio que subí mi primer video y hablé de lo que a mí me había impactado, ¿no? La Eucaristía, lo que les decía, ¿no? La misa, esa experiencia. No lo hablé personalmente, sino que hablé qué era esto, ¿no? Nada más. Entonces, al principio yo hacía esos videos y yo pensaba en respuestas, pero que me daba cuenta que al inicio, ¿no? Que estaba respondiendo como solamente de una forma, como, digamos así, muy formal. Lo estaba haciendo como demasiado técnico o que me iban a escuchar solamente los adultos. Eso me di cuenta después como de unos 5 meses de hacer los videos, porque cada vez me daba cuenta que eran más las señoras que me escribían. Ok. Entonces yo decía, ¿y los jóvenes? ¿Y los jóvenes dónde están? Solamente señoras, señores, hablándome ellos de sus hijos. Aquí decía, pero yo quería hablar a los jóvenes y ahora, ¿qué estoy haciendo mal, no? Sin embargo, este hablar a las personas adultas ya fue un fuerte trabajo, ¿no? Y comenzó a ser prácticamente mi misión por más de 1 año y medio, ¿no? Solamente así, ya me concentré en eso porque había muchísimos mensajes, preguntas, aquí padre, acá, 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 y eso me colmó, digamos, ¿no? Pero luego yo dije, ¿y qué pasó con lo que yo tenía al principio, no? Yo tenía el deseo de los jóvenes. Como ya tenía la técnica un poquito, el desenvolvimiento, la destreza con las cámaras y todo eso ahí, dije, es el momento. Voy a hacer ahora un proyecto totalmente para jóvenes, ¿no? Y allí nace un sacerdote millennial, ¿no? Porque el otro se llama un padrecito. Ese es el primero que creé. El segundo se llama un sacerdote millennial. ¿Y qué fue? Ahí sí comencé a hacer cosas que yo me sentía inclusive más juvenil, ¿no? O sea, decía, me saco como un poquito el vestido de la formalidad y vamos a hacer algo mucho más cercano, ¿no? Entonces comencé haciendo un video, me equivocaba cada rato porque no hacía bien, pero se hacía como divertido por los efectos de la cámara, donde yo me rasuraba
el pelo, ¿no? La barba, otro donde aparentaba que yo me subía como en una viga, que estaba como desesperado y parecía que estaba intentando suicidarme, ¿no? Pero que realmente estaba haciendo ejercicios, ¿no? O sea, como poniéndole así cosas atrayentes para los jóvenes y me di cuenta que por fin me estaban escribiendo los jóvenes, ¿no? Entonces dije, ya, ese es el formato, así me gusta, ¿no? Ahora están los jóvenes aquí muy pendientes y así comenzó Un Sacerdote Millennial hace 2 años, ¿no? Y eso es lo que seguramente tú has visto un poquito más como cercano, ¿no? Porque hay otra faceta del padre Byron también que es como mucho más formal cuando es más para adultos, ¿no? Sí, yo he visto varios de tus videos. De hecho, algunas de las preguntas pues las basé un poquito en el contenido que tú creas. Te quería preguntar, con todo esto de los jóvenes, las redes sociales, la forma en que tienes que llegarles, yo también sé un poco de eso. Por supuesto. Porque de pronto tengo que poner ciertos títulos. A veces el video no se llama, el título del video en YouTube no es como en realidad se llama en mi archivo de Word. Les tengo que cambiar porque, o sea, para llamar la atención, ¿no? Y pescar más gente, más jóvenes, más de todo. Ya que estamos con lo de los millennials y todo esto, yo quiero preguntarte a ti algo serio acerca de las redes sociales. Hoy en día las redes sociales, tú sabes que es donde están todos los jóvenes. Puede ser un arma de doble filo Internet, donde puedes encontrar mucha información, pero también mucha información falsa, o también puedes encontrar mucha información peligrosa, o también puedes encontrar contenido X. Quiero preguntarte una cosa. ¿Podemos encontrar a Dios en las redes sociales? Definitivamente todo lo que sea humano habla de Dios. Desde que para nosotros los católicos, desde que Jesucristo se hizo hombre, todo lo humano, toda la actividad humana definitivamente habla de Dios, o bien como en gratitud, en respeto, en coherencia con Él, o lo contrario, ¿no? Entonces, las redes sociales, por supuesto, que puede ser un camino, como una especie de puerta, ventana, para que las personas den un primer paso hacia la fe, un primer paso hacia Dios. Y esto yo lo veo claramente cuando, por ejemplo, un chico me escribe o alguien, ¿no? Ahora recuerdo un mensaje reciente, ¿no? Que me escribía alguien y me decía, 2 mensajes, ¿ya? Uno me decía, padre, yo estaba muy alejado de la iglesia, de Dios, ¿no? Y hace unos meses estoy viendo sus videos y de a poco me he ido acercando otra vez a él, ¿no? Entonces, definitivamente eso es una puerta, una invitación, se puede decir, ¿no? Para Dios. Y por otro lado, también me han escrito, por ejemplo, personas me dicen, padre, yo no soy laico, no soy cristiano, no soy creyente, ¿no? Pero me gusta escucharle hablar acerca de Dios y me hace pensar, ¿no? Entonces, ya eso mismo, solamente el hecho de que quizás no es creyente, es ateo, pero escucha la voz de un sacerdote, eso es lo que está pasando actualmente. Él dice, todavía no creo, ¿no? Pero el hecho de estar escuchando, por supuesto, que puede disponer para que esa persona luego diga, parece que hay un Dios y quizá le da una oportunidad, ¿no? Y entonces sí, es el lado positivo, por supuesto. Y el lado negativo, pienso que este es más fuerte, inclusive que el lado bueno de las redes sociales. Es más fuerte porque hay muchos niños y jóvenes que no tienen la madurez para determinar qué contenido consumir y se van a ir siempre por lo más llamativo, por lo más curioso, por lo más extravagante, por lo que más incite a sus sentimientos y a sus afectos, ¿no? Lo que más le traiga entretenimiento. Y normalmente el entretenimiento no es una de las facetas más claras de la religión o de la fe o de Dios, ¿no? Sino que más bien entretenimiento, uno piensa entretenimiento, juegos, entretenimiento, películas, entretenimiento, música, entretenimiento, cosas indebidas, entretenimiento, cosas que son ocultas, que no quiero que mis papás vean, solamente cuando estoy solito en el teléfono, y ahí se puede encontrar tranquilamente una puerta en la que se aleje más bien de Dios y que en algunos casos, así como se puede encontrar con Dios, también se puede encontrar con el diablo, ¿no? ¿A qué me refiero? A que un video, una invitación de alguien le puede llevar a abrir también su voluntad o su corazón al demonio, ¿no? Pienso ahora en un youtuber que alguna vez hizo una reacción a esto
él hacía la ouija con sus amigos, ¿no? Hacía la ouija y estaban invocando supuestamente espíritus, y yo me di cuenta que era falso por algunas cosas, ¿no? Entonces hice una video reacción diciendo eso es acá. Y luego yo pensaba, ¿cuántos niños? Porque le siguen a él muchísimos niños, entre 9, 14 años, ya también adolescentes. Entonces le siguen a él bastante. Y yo decía, ¿cuántos niños han visto esto y dicen, ah, podemos jugar a la ouija, ¿no? Podemos hacerlo, ¿no? Y entonces comenzar a hacer esto, definitivamente siempre es abrir algo al mundo espiritual desconocido, ¿no? Y eso puede ser muy, pero muy peligroso. Oye, Padre Byron, todo esto de encontrar a Dios de maneras misteriosas, navegando por internet y encontrando, por ejemplo, canales como el tuyo, canales como otros sacerdotes, por ejemplo, el canal del Padre Fortea, que también lo sigo, pero hay muchos otros que hablan de alguna u otra forma de Dios. ¿Cuál es la postura, por ejemplo, de la Iglesia Católica, o al menos de donde estás tú, de tu sector, en cuanto a las misas? Por ejemplo, hoy hace poco, estos últimos 2 años, yo me fijé que había muchas misas online, o sea, en línea, por internet. Como la gente no podía asistir a las iglesias por lo de la sana distancia, por lo de la situación esta que nos pasó, había muchas misas online. Y yo me pregunto, a veces la Iglesia Católica suele ser muy tradicionalista. ¿De verdad cuenta como una misa asistir a una ceremonia online? Ya la misma Iglesia Católica en ese tiempo dio una directriz y dijo que las personas estaban exentas de ir a misa el domingo y podían ir a misa online, ¿no? O sea, la misma Iglesia Católica desde el Vaticano, no solamente, digamos, mi sector, sino toda la Iglesia católica, tenía permitido inclusive no ir a misa el domingo presencialmente, pero tenía que hacerlo virtualmente. Entonces, ¿por qué se deja esto y por qué es posible? Adorar a Dios, amar a Dios, pedirle perdón, cantarle, darle gracias, es un acto espiritual. Si bien es cierto, tenemos templos y que es el lugar sagrado donde se debería hacerlo, sin embargo, en ciertas ocasiones y circunstancias, por ejemplo, pongamos el ejemplo de un enfermo, ¿no?, que no puede movilizarse. Él tiene todavía un alma, tiene una capacidad espiritual, ¿no? Entonces, ahí desde su cama, postrado, él puede adorar a Dios. El sentido común nos dice entonces que en la medida de lo posible, por supuesto, en el templo, el lugar consagrado para eso, pero cuando no hay cómo, el mismo Jesús dijo, llegará un tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, cuando se suscita algo así, pues tranquilamente, yo en mi cuarto, yo en mi cama, o donde me encuentre, dependiendo de la situación donde esté, en la cárcel también, ¿no? Puedo asistir a una misa que es a través del internet. Inclusive yo mismo celebraba estas misas por más o menos unos 4 meses, las celebré yo continuamente todos los días, y siempre les decía a las personas, en ese momento ustedes no pueden ir al templo, pero el templo va a ser su casa, ahí donde tú estás. Las 4 baldositas que ocupas o tu cuartito de 3 metros por 3 metros, ese va a ser el lugar del encuentro con Dios. Entonces, es posible en base a esto, ¿no? Claro, claro. Oye, qué bueno que me lo explicas de esa forma. Otras personas u otros compañeros tuyos seguramente me habrían dado una respuesta muy diferente. Y eso es lo que me encanta de ti, la forma en que lo explicas. Es muy clara y creo que esa es la forma en que le debes de llegar a los jóvenes de hoy en día. A veces esos jóvenes son jóvenes un poquito rebeldes, como un Byron a los 16 años, que de repente pues tenía algunas inquietudes, algunas ideas, y hay jóvenes que a veces son un poquito difíciles. ¿Qué haces tú, Padre Byron, cuando te llega un joven o una persona que es atea y muestra cierto rechazo hacia lo espiritual, hacia la iglesia y sobre todo hacia Dios? ¿Cuál es tu postura ante estas personas? Ya mi postura primero interior es para mí una sana y noble curiosidad, primera. Y la segunda interior es como un reto, pero también en el sentido sano. Lo explico, ¿no? Primero,
esta curiosidad, ¿no? Es decir, ¿por qué él es así, ¿no? O sea, tiene que tener allí ciertas cuestiones que ha vivido en su infancia, en su adolescencia. Seguramente habrá tenido malas experiencias con la fe o con algún sacerdote o con alguna religiosa. Seguramente le pasó algo que no pudo explicar con Dios y no sé. Entonces para mí entra una curiosidad pero sana, no es morbosa, no es como para decir, a ver, ¿y este qué le pasó? No, sino más bien como lo hacía el superior de mi comunidad, ya difunto, un sacerdote español. Él decía que le encantaba y se especializó en eso, ¿no? Leer a Nietzsche, ¿no? Un ateísta, ¿no? Un ateo. Y dice, me encanta leerlo para entender el ateísmo de nuestros días, ¿no? O sea, pero con fascinación. Decía, este hombre tenía argumentos de peso buenos, ¿no? O sea, no era un ateo así que se cree ateo, ¿no? Pero cree en Dragon Ball, ¿no? Yo qué sé, o cree, dice, soy ateo, pero creo, así, de buenas a primeras, Por creo. moda. Ajá, ¿no? Entonces, no, sino que este hombre tenía argumentos, ¿no? Entonces, intentar entender el pensamiento ateo del tiempo actual, ¿no? Entonces, para mí es algo parecido, pero no tan, digamos, literario, porque no voy a los libros. En ese caso, más bien es existencial, es decir, voy a la persona misma, ¿no? Voy donde ella, si es que se deja, ¿no? Y mi intención es descubrir lo que hay allí y segundo, como el reto, ¿no? De causar en él una pequeña curiosidad también, en cambio, hacia mí, pero no hacia mi persona, sino hacia las palabras que yo digo, hacia lo que yo pronuncio, que no es mío, sino que estoy hablando de Dios, ¿no? Entonces, mi curiosidad hacia él, que cause luego una curiosidad hacia lo que yo hago, hacia lo que yo vivo, ¿no? Eso es lo interior, ¿no? Luego, exteriormente, si es que esta persona está muy renuente, así como que, ¿qué tal? Y como que, sí. Porque me ha pasado que está totalmente contraria. Entonces, allí yo nunca intento como ser impositivo o salir como yo al encuentro así enseguida, ¿no? Sino que más bien, inclusive les digo a veces a las mamás, que a veces están ellas, ya padre, venga a hablar con mi hijito, venga. Y yo le veo que él no quiere, ¿no? Y yo a la señora, tranquila, no, ahorita no, él no quiere, ¿no? Y dice, no, sí, venga, déle unos consejos. Peor, no le diga eso, porque peor se cierra. ¿Qué me vas a aconsejar tú, no? Dice, venga, aconsejele, que no sé qué. Yo más bien, ahí mi primera misión es hablar con la mamá, ¿no? Que deje de ser tan, a veces, hostigosa, ¿no? Que deje de ser tan impositiva, ¿no? Y ya luego, más bien, intento muchas veces dar la razón a ellos, intentar comprenderles si ya habla alguna cosa, dice algo, digo, eso es interesante, o me parece bien, ¿no? Es verdad, ¿no? O sea, comenzar a encontrar puntos de conexión. Porque lo primero para hablar con alguien que está alejado de la iglesia, y es mi forma siempre de actuar, de proceder, es primero ser amigo, ¿no? Cuando uno es amigo, uno puede ya libremente y en confianza hablar de lo que sea. Entonces, antes de presentar a Dios directamente, intento presentarme como una persona cercana, alguien amigable, así de sencillo, ¿no? Y eso es lo que hizo también Jesucristo, ¿no? Cuando él hacía milagros, él les dijo a algunos de sus discípulos y a los que les curaba, les decía, no le digan a nadie, no le digan a nadie que yo les hice eso, que yo les curé. ¿Por qué? Porque si luego ellos van corriendo, ¿no? Y comienzan a decir, Jesús me hizo esto, cree. La gente como que, tranquilo, ¿no? O sea, comienza a caer en fanatismo, ¿no? Pero si en cambio el que era paralítico está caminando, la gente va a tener curiosidad y la gente le va a decir, ¿y tú ahora caminas? ¿Y por qué? Entonces viene de ellos la interrogante, viene de ellos la inquietud. Y ahí el paralítico puede decir, porque un hombre llamado Jesús me curó. Y ahí entra la fe más fácil que el hecho de que él vaya por ahí corriendo y diciendo, hey, mira, cree en Jesús, me sanó. Eso es Sí, fuerte. es más auténtico el impacto que tiene. Entiendo totalmente eso que me estás diciendo. Entonces, así es como mi forma de llegar a ellos. Y ya cuando se abren un poquito y ya nos reímos, ya concordamos, a veces yo le menciono, ¿te gusta ver a Ibai, por ejemplo, en YouTube, o sabes de Auronplay o de la música? Le menciono a algún cantante, ahora puedo mencionar a Farruko, por ejemplo, o a esta cuestión de Residente con J Balvin, ¿no? Entonces, mencionar ciertas cositas y ya dicen, me entiende, ¿no? Y ahí comienza, ¿no? O algún videojuego, ¿no? Le digo, tú has jugado God of War o has jugado Free Fire, no sé. Y ahí como que, se abre un poquito y ahí aprovecho, ¿no? Ya para luego pasar de las cosas comunes
a cosas de confianza, ¿no? Por ejemplo, decirle ya, ¿por qué no vas a la iglesia? ¿Qué te pasó? Y así, ¿no? Eres como... Es como una forma de manipulación, pero benévola. No sé cómo definirlo, pero Yo más bien, siento que está bien lo que haces. Siento sí. que está bien. O sea, yo más bien quizá la definiría como un rostro humano que le va a ayudar a ver el rostro divino, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, Ok. porque o sea, para nada, es lo que yo haría también con un amigo, o sea, con alguien que yo conozco por ahí en el bus, ¿no? En el parque, ¿no? O sea, es la misma forma, pero claro, mi intención de perfil bajo, así oculta, en secreto, que está siempre en mi corazón, es llevarlo a Dios, por supuesto, ¿no? Entonces, no es que tanto manipularlo, sino más bien intentar entrar en confianza para brindarle mi punto de vista al respecto de eso, ¿no? Sí, sí, o sea, no utilizas el poder de tu autoridad como sacerdote, sino que Ujú. utilizas otro tipo de poder que viene siendo el poder del amor, de la amistad, de la, incluso se pudiera decir hasta misericordia de pronto, dependiendo la persona, ¿no? A pesar de todo eso, desafortunadamente, debo decirlo que desafortunadamente no hay un padre Byron en cada iglesia. Yo veo estadísticas y comparo esas estadísticas. Cada vez hay más gente atea o que no tiene una religión definida en el mundo. Cada vez hay menos seguidores, digamos, del cristianismo, abarcando a pues todas las denominaciones, e incluso de otras religiones no abrahámicas. ¿Por qué crees tú que actualmente hay tanta gente volviéndose atea? Hay algunas causas, realmente yo lo he analizado, lo he preguntado también, compartido con otros hermanos sacerdotes, y lo que he deducido de todo esto, te puedo mencionar algunas, ¿no? Son las siguientes. Por un lado, está que dentro de la Iglesia Católica se convirtió demasiado tradicionalista la práctica de la fe, y esto llevaba a que cada vez más números de jóvenes, de niños, no entiendan la religión, y si no lo llegaban a entender, no podían creer realmente. Antiguamente era muy fácil creer, porque todos creían y no se necesitaban muchas razones para creer. Entonces la carencia de razones lógicas para creer lleva definitivamente a un enfriamiento del corazón que puede luego evocar a una ruptura con la religión, y luego a veces también directamente con Dios. Entonces una de estas razones, causas, tiene que ver con el sentido, ¿no? Es decir, ¿por qué lo hago? ¿Tiene realmente un sentido? Mira, el día de ayer yo tuve una catequesis con unos jóvenes por allá en un recinto. Hablamos una media hora acerca de las cartas de San Pablo. Les estaba explicando y todos iban así, me escuchaban y todo, pero ah, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? O sea, ¿para qué yo? ¿Para qué, no? Entonces yo ya me di cuenta, veía que su corazón estaba como frío, ¿no? Y les dije en media clase, listo, hasta aquí vamos a llegar, no acabamos el tema. Yo dije, hasta aquí cortamos, cierren su libro, vamos a conversar un momento. Cerraron sus libros y me pusieron atención, y les comencé a decir, ¿tú por qué te peinas? Le dije a una chica. Me dice, porque para verme bonita aquí, ¿no? Le dije a otro, ¿y tú por qué comes? Porque si no como luego me da hambre. Y así comencé a preguntar cosas tan comunes que inmediatamente uno da respuesta, ¿no? Y luego les pregunté, ¿y tú por qué crees? Y se quedaron así. Y se miraban entre ellos, ¿no? Y le decía al otro, ¿y tú por qué crees? Y no sabían. O sea, pero sí crees. Me decían, sí, sí creo. ¿Pero por qué? Y se quedaban así, ¿no? O sea, si es que no hay una base racional, si no hay inclusive una huella que se estudia también en la neuropsicología, ¿no? Si es que no hay una huella en el cerebro, ¿no? de razones fuertes para creer, fácilmente puede venir una filosofía, una ideología, y eso te lo desbarata, así de fácil. ¿Por qué? Porque no hay una huella, inclusive neurológica, si se quiere decir así, ¿no? Pero sobre todo no hay una huella en el alma, ¿no? El hecho de decir, yo creo porque esto, por esto otro, ¿no? Sí, Nos es como encontramos. lo que tú estabas diciendo. O sea, yo también tuve mi experiencia espiritual. Yo también no creía en Dios y me dio un jalón de orejas. Y yo viví algo. Y ese algo yo quisiera transmitírselo a las personas, pero es que no es así nada más de fácil. No es como decirle, mira, haz estos pasos y te va a pasar. No funciona así. Entonces esa huella
es la que tienes que buscar que te pase. Y a cada uno nos pasa de una manera diferente. Y entiendo perfectamente eso que me estás diciendo. Disculpa que te interrumpa, pero tenía que decirlo. Que nunca lo había entendido, nunca desde esa perspectiva que tú me estás mostrando, ¿no? Continúa, Padre Byron. Sí. Entonces, esa es como una de las primeras razones o causas. La segunda tiene que ver, en cambio, con el entretenimiento, ¿no? El entretenimiento es el mayor enemigo de la profundidad. Si una persona solamente vive de las cosas emocionales que afloran sentimientos y distracciones y cambios rápidos, ¿no? Colores, sonidos, sabores, todo eso, ¿no? Entonces la persona se incapacita para cuestiones profundas. Por ejemplo, algo profundo es la lectura, porque involucra no solamente el hecho de estar concentrado, sino que también otras habilidades, digamos así, interiores se concentran, la memoria, la relación de las palabras, el proyectar, el soñar, ¿no? Son cuestiones más profundas, ¿no? Pero que el entretenimiento no capacita para eso. ¿Por qué? Porque es un video y así rápido y aquí y acá, y entonces luego una película, sonidos y así, y no pueden estar en silencio, por ejemplo. El silencio denota también profundidad. Hay personas que no pueden estar en silencio y tienen que estar con la radio, con la televisión o a veces con todo prendido, ¿no? Y la lavadora y los sonidos de los carros y por ahí un perro ladrando, o sea, y todo así se acostumbra y los sentidos están totalmente como dispersos en todo, ¿no? Y luego esto para la relación con Dios es lo mismo. Una relación con Dios nace, crece y se va fortaleciendo a través de la profundidad, a través del silencio, a través de la oración, a través de un encuentro con Él, que uno no lo va a encontrar normalmente si está jugando un videojuego, si está cada rato escuchando música romántica, bachata, reggaetón, si está constantemente viendo series, ¿no? O sea, es un poco más complicado. De ley, Dios muchas veces nos jala y nos llama de el peor hueco que nos habíamos metido. Lo puede hacer, ¿no? Pero a veces es complicado, ¿no? Que luego toda una generación y toda una sociedad esté envuelta en esto y Dios quiera, y eso es muy complicado, es muy difícil porque ya Dios le está diciendo, aquí estoy ya. Y espérate un ratito, espera, estoy haciendo otra cosa, ¿no? Sí, claro. Estoy haciendo otra cosa, ¿no? Entonces la segunda causa pienso mucho que es el entretenimiento, ¿no? Y de esto se desprende algo, si bien es cierto, no siempre aleja de Dios ni de la religión, pero que sí rompe mucho con la relación con Dios, ¿no? Es decir, no es que dejan de creer, pero que sí viven una mala conciencia constantemente, ¿no? Tiene que ver con el erotismo, ¿no? Nos encontramos en una sociedad muy, pero muy erotizada, ¿no? Y entonces la carne, las pasiones, nuestras inclinaciones naturales, pero a veces desordenadas, ¿no? Hacia a cierto tipo de contenido en Internet. El número uno buscado, ¿no? Es ese tipo de contenido erótico, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Y luego el hecho de realizar luego en la vida real prácticas en relación a eso, seguramente todos me entienden, ¿no? Entonces, eso hace también que la persona se dé más a las cosas de la carne, comida, bebida, dormir, erotismo. Y la carne, San Pablo es tan sabio en eso, ¿no? También Jesús dice, ¿no? El espíritu es pronto, pero la carne es débil, ¿no? Y San Pablo dice, tenemos que dejar de ser el hombre viejo carnal para ser el hombre nuevo espiritual, ¿no? Entonces cuando la carne se lanza furtivamente hacia estas realidades puramente terrenas, ¿no? Eso también le bloquea bastante al ser humano para luego decir, Dios, algo espiritual. Es que me está llamando aquí alguien para ir a hacer algo carnal, digamos así, ¿no? Entonces, es muy complicado, ¿no? Entonces, son como algunas de las causas que uno puede demostrar que afecta mucho a la fe, a la religión, y evidentemente, quizá un último punto, tiene que ver con los escándalos dentro de la iglesia, ¿no? Tiene que ver con un sacerdote con mal testimonio, una religiosa y cosas que en vez de acercar han alejado y muchísimo y a por montones a las personas. Entonces, eso también es lamentable, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Te agradezco que digamos que lo aceptes, lo digas abiertamente. Obviamente no es cosa
de todos. A veces son situaciones incontrolables para la iglesia, pues casi todas o todas, ¿no? Pero esto que me estás diciendo es muy cierto, sucede. Todos los puntos que tú dijiste, especialmente el de las pasiones carnales. Y eso me lleva a hacerte una pregunta. Yo al principio de esta entrevista tú me dijiste, llevas a cabo ciertas prácticas meditativas de contemplación y estamos hablando ahorita del silencio y este tipo de técnicas de meditación, ¿no? Que yo a veces les hablo a mis seguidores, principalmente por los grupos de WhatsApp o Telegram, acerca de la mortificación del cuerpo humano, es decir, el ayuno. Y podemos ayunar pues de diferentes formas. Para la gente que nos está viendo, no solamente se puede ayunar comida, también podemos ayunar tecnología, también podemos ayunar pasiones carnales, podemos ayunar de diferentes formas. Y aunado a eso, cuando se hace con oración, se potencializa aún más esta experiencia espiritual, ¿no? Pero, ¿sabes qué quiero preguntarte, Byron? Acerca de la forma en que una persona puede cerrar sus ojos, estar en silencio y comenzar a practicar la contemplación. Porque no todo mundo habla de eso. Y yo creo que tú nos puedes explicar muy bien de qué va esto de la contemplación. Uy, es una pregunta muy bonita, pero también como se trata de una cuestión tan espiritual, a veces las palabras quedan muy cortas. Sin embargo, han habido grandes maestros espirituales, menciono a tres: Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Santa Catalina de Siena, que son doctores de la iglesia, es decir, que tienen mucha ciencia al respecto y por eso se los declara doctores, ¿no? Ellos han explicado la contemplación. Por ejemplo, San Juan de la Cruz, la definición más simple que dio, pero es muy profunda, dice él, es un estado de adoración, de unión con Dios, entre estar despierto y dormido, dice él, ¿no? Es un estado intermedio entre estar dormido y despierto, ¿no? Santa Catalina de Siena, ella en cambio tenía experiencias de éxtasis. En cambio ella se quedaba así como pasmada, así totalmente. Y era como más bien el hecho de dejarse abrazar. Dice ella, es como un tsunami, ¿no? Que viene así y que uno es tan indefenso que el ataque de ese tsunami es indefendible, ¿no? O sea, sencillamente te arrastra y uno solamente se deja como envolver por el amor y la misericordia de Dios. Esa experiencia en la oración, ¿no? Y Santa Teresa de Ávila dice que la oración contemplativa es, primero, en base a la mejor forma como uno pueda orar, porque uno puede decir, no, tienen que ser todos de rodillas, o todos tienen que ser de pie, o todos así, o acá. No, ella dice, es la mejor forma como tú puedas hacerlo, ¿no? La postura inclusive, y lo importante, dice, es que exista un diálogo entre el alma y el amado. Y dice ella, es elevar el alma hacia Dios. También lo dice Teresita del Niño Jesús, ¿no? Es elevar el alma hacia Dios. Ahora, ¿cómo se hace esto, no? Esto tampoco, como tú decías, cuando tú decías que no podías como explicar, es difícil, cosas tan profundas, espirituales, decirle es así, 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 y ya listo. Después que haga todo eso, siga los 5 pasos, ya está, ya habrá contemplado. No consiste en eso. La oración es una forma de, perdón, la contemplación es una forma de oración. Con lo cual, si la oración es un diálogo personal con Dios, y si personal, es decir, distinto al de los demás, porque no hay dos formas de orar que sean completamente iguales, porque cada uno ora distinto delante de Dios, porque es una persona, ¿no? Que tiene una relación distinta con Dios. Entonces, si la oración es algo tan personal de relación con Dios, la contemplación también lo es. Es una relación personal con Dios, con lo cual yo no puedo dar recetas universales, sino más bien decir, hay ciertas condiciones. ¿Condiciones cuáles son para la oración contemplativa? Aprender a hacer silencio. Segundo, aprender a mortificar los sentidos.
lo que tú mencionabas hace un momento, porque hay personas que están en silencio y ya comienzan a moverse, a rascarse, a la pierna, los nervios de la pierna, ¿no? Así, así, moverla, o no sé, piensan en una cosa, en otra cosa, y están totalmente dispersos. Entonces, el dominio de uno mismo es imprescindible, ¿no? Entonces, el silencio, el dominio personal que tiene que ver con el dominio de los sentidos, inclusive San Juan de la Cruz dice, el alma es lo que por los sentidos entra, ¿no? O sea, el alma es o es ociosa o es vaga o puede ser muy, digamos, espiritual, digamos así, dependiendo por lo que por los sentidos entra, ¿no? Entonces, si estamos acostumbrados a esas distracciones, es difícil, ¿no? Que el alma y uno interiormente esté tranquilo, en paz, ¿no? Entonces, el dominio de sí mismo. Y tercero está la motivación, el afecto que llama Teresa de Ávila, ¿no? ¿Cuál es el afecto? Es que uno entre a ese estado de silencio, así, ¿no? Por ejemplo, yo estoy así, ¿no? Estoy en silencio, pero no solamente estoy en blanco. Aquí se distingue un poco la meditación cristiana de la meditación hinduista o budista, ¿no? La budista o hinduista tiene una especie de chakra, una especie de también de melodía o de frase, ¿no? Jaculatoria, que la repite, por ejemplo, también hacen el om, om, pero como para quedarse en blanco, ¿no? Sí, sí, En los cambio, mantras y todo esto, claro. exactamente, ¿no? Yo dije chakra, el mantra, perdón, quería decir eso. Entonces, en la religión cristiana, en cambio, nosotros no nos quedamos en blanco. Nosotros entramos en relación con alguien, estamos hablando con alguien, ¿no? Entonces, lo que hacemos es tener un afecto. ¿Y cuál es ese afecto? Por ejemplo, después de leer la Biblia, después de meditar un poco, Señor, yo qué sé, el Padre Nuestro, ¿no? Padre Nuestro que estás en el cielo, ¿no? Y acabas de rezar el Padre Nuestro y te queda una idea, un eco ahí y listo. Ahora hago silencio y me quedo con ese eco, con ese afecto de haberle dicho a Dios, Padre, líbrame. Entonces me quedo con eso, ¿no? Y ahí me quedo unos 5 minutos, 10, 15, media hora, a veces puede ser hasta horas, ¿no? Y uno queda en ese estado de contemplación. ¿Qué significa contemplación? Que así como cuando uno ve un paisaje hermosísimo, ¿no? Y dice, wow, y se queda así nada más, wow, ¿no? O sea, asombrado, ¿no? Así mismo es la contemplación, es como un asombro interior y uno se queda ahí, está. Y ya no habla, no está pensando, no está recordando, no está como haciendo algo uno, sino que está como pasivo, como un paciente. Y está ahí, tranquilo, ¿no? Y claro, llegar a esto a veces es un poco complicado si es que uno no tiene una costumbre de hacerlo, ¿no? No es que yo hago una vez y ya, ¿no? Más bien, la primera vez que uno hace está pensando en un patito amarillo, está pensando en un elefante con un moño rojo, está pensando aquí y acá, ¿no? Se le vienen muchísimas cosas, ¿no? Entonces, necesita una práctica continua para llegar a calmar el alma y tener esa capacidad también para hacer un acto espiritual, ¿no? De oración. Bueno, mira, yo después de esto voy a intentar practicarlo, porque a mí me gusta mucho practicar el ayuno. Practico varios ayunos y también animo a mis seguidores a que lo hagan de vez en cuando. Pero esto de la contemplación no lo había yo percibido de esta forma en que me lo estás explicando. Creo que me has facilitado un poco las cosas ya y me voy a animar a hacerlo. Los invito a todos ustedes que nos están viendo en sus casas, pues de que lo hagan también. Yo creo que se entendió muy bien la forma en que lo explicó el Padre Byron. Oye, ya para terminar, Padre Byron, yo tengo algunos videos, algunos que parecen incluso estar en contra de la palabra de Dios a veces. No sé por qué a veces Dios me pide hacer esos videos. Luego, si quieres, te explico de qué va todo eso. Pero al final yo siempre digo algo en el video, que siembro algo, una idea en mis seguidores para que ellos mismos busquen, para que ellos mismos lean la Biblia, para que ellos mismos despertar ese ímpetu de investigación en mis seguidores. Hay un video en especial que se llama El Padre Nuestro traducido del arameo. Es una oración que se encontró en Jerusalén, en una lápida, en una piedra inscrito en arameo. Y luego pues hubo algunas personas que se dieron a la tarea de traducir pues a los idiomas modernos la oración, ¿no? De pronto como que tiene similitudes con el Padre Nuestro que conocemos o que nos explica
tradicionalmente la Iglesia Católica. Pero no sé, yo siento que es más profundo todavía el Padre Nuestro, traducido del arameo. Y yo no es que esté diciendo que es mejor que el Padre Nuestro tradicional, ¿no? Pero me gustó mucho y le hice video. Sentí que tenía que hacerle el video. Y yo antes de la entrevista, pues te pedí, ¿no? Que vieras el video para que me dieras tu opinión. Evidentemente, yo como sacerdote católico tengo, digamos, si es que alguien me pregunta al respecto, ¿no? Y me dice, padre, ¿qué opina usted de ese Padre Nuestro aquí acá? Evidentemente yo siempre le voy a remitir en primera instancia al Padre Nuestro de los Evangelios, ¿no? El típico que nosotros conocemos, ¿no? ¿Por qué? Porque este Padre Nuestro es el más fidedigno a lo que dijo Jesucristo, en razón de que, es escrito en griego, no es arameo la lengua que Jesús hablaba, pero es escrito en griego y era cómo ellos recibieron esa oración, ¿no? Cómo ellos realmente la recibieron y la escribieron después de haberla escuchado, ¿no? Ahora, eso en cuanto al primer punto, digamos, como para direccionarlos a quienes me pregunten, yo como sacerdote católico diría eso. Segundo, si bien es cierto existe esta traducción del Padre Nuestro del arameo que se encuentra en esta lápida, ¿no? A mí me parece una oración bonita, ¿no? Me parece una oración que invita también a lo trascendente, ¿no? Y que se puede considerar como una forma de orar, por supuesto, ¿no? Sin embargo, tercer punto, yo tendría allí una pequeña como objeción, ¿no? Claro, lo digo también con mucho respeto y sé que tú también lo entiendes claramente si es Claro, que yo claro, digo claro. No te preocupes, cualquier yo cosa. entiendo. No, yo entiendo. Todos entendemos. No te preocupes por eso. Entonces, el tercer punto va en que yo he investigado acerca de este Padre Nuestro, inclusive eso yo lo investigué hace más o menos unos 3 años, cuando yo estaba en Alemania. Se volvió muy famosa esta oración en alemán, ¿no? Existía esta oración, la que tú has puesto aquí en español, en alemán. Entonces muchos alemanes me preguntaron, y padre, ¿y esta oración es verdad aquí acá? Entonces yo me di el trabajo de investigar, ¿no? Entonces, está basado supuestamente en unos códices, son 13 códices que se encontraron en Egipto y juntamente con el Qumran, que son otros códices que se han encontrado actualmente de escritos de los primeros cristianos de la época de Jesús, poquito después, son los más nuevos que se han encontrado. Entonces, dentro de esos 13 códices se encuentran algunas traducciones de algunos libros y de algunas oraciones también. Y ahí viene una cuestión que tengo que ser fiel a la verdad, ¿no? Y lo que yo investigué, ¿no? Se ha traducido al español los 13 códices. En España se encuentran esos 3 libros. Uno puede conseguirlo por internet tranquilamente, ¿no? Justamente hoy día lo estaba revisando, ¿no? Todavía están a la venta. Y están las traducciones de esos códices. Y en esos códices, lamentablemente, no se encuentra esta oración. Quien la creó, que es un señor colombiano, ¿no? Él es un gnóstico, ¿no? Él se basó en ciertas oraciones de estos códices encontrados en arameo, ¿no? Y lo que hizo fue como formar un Padre Nuestro, ¿no? Que es el que tú has compartido. Y allí se nota claramente la ideología, el pensamiento de la religiosidad gnóstica, ¿no? Que había en los primeros años del cristianismo. Por eso es que había ahí en esos 12 códices está el Evangelio según Santiago, por ejemplo, ¿no? Está, me parece que también el Evangelio de Tomás, ¿no? Entonces, allí se nota la influencia gnóstica. ¿Qué significa esta influencia? Que las personas intentaban encontrar en la persona de Jesucristo un medio para subir a lo trascendente a través de lo que ellos llaman la luz, ¿no? A través de la iluminación, a través de la paz, a través de una ascendencia de conocimiento para llegar a un estado equilibrado de la existencia, ¿no? Entonces, en la oración que se ha compartido, que tú has compartido, también se nota bastante esto, ¿no? Y aquí hay una cuestión que sí, digamos, se nota un poco que ha sido más una creación, ¿no? Y es que
en ninguna línea casi coincide con el Padre Nuestro en griego, ¿no? O sea, casi ni siquiera en la estructura, ¿no? Quizás solamente en el amén al final, ¿no? Y más bien, si es que uno revisa los textos en arameo del Padre Nuestro, ¿no? Que lo sigue utilizando la iglesia siria, ¿no? En Medio Oriente, la iglesia siria ya usa el Padre Nuestro todavía en arameo, ¿no? Y el texto es muy distinto, ¿no? Ahora, último punto. ¿Quiere decir que este Padre Nuestro no sirve? Por supuesto que sirve, ¿no? Pero hay que tener presente esto, ¿no? Por lo menos para un católico que sepa que es una creación bonita, poética, de una oración hacia el Dios trascendente. Y para alguien que no es católico, seguramente le queda todavía mucho mejor, ¿no? Porque dice, bueno, eso me ayuda, ¿no? Como a comunicarme con alguien que yo no conozco muy bien, pero creo que existe, ¿no? Entonces puede hacer mucho bien, por supuesto. Sin embargo, digamos, según lo que yo entiendo también de la letra aramea, ¿no? Entonces veo que hay ahí una distinción. No sé si me hago entender. Sí, 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 no, claro. O sea, tu postura es la correcta porque pues tienes que ser coherente con lo que tú eres. Tú eres un sacerdote católico y tienes que tener esa coherencia. Y por eso tienes que remitirte en primera instancia al Padre Nuestro tradicional. Yo lo comprendo totalmente. Eso lo que, sinceramente, lo que buscaba yo era que me dijeras que era una oración bonita. Eso era todo, realmente, lo que quería escuchar. Y lo he escuchado. He aprendido hoy muchas cosas de ti. Hemos aprendido todos, la gente que nos está viendo. Seguramente va a haber muchas preguntas desprendiéndose de este video en los comentarios. Así es que si pudieras de pronto darte un tiempo por ahí, no sé, cuando vayas al baño o algo así, para que leas los comentarios. Créeme, va a haber muchos comentarios y muchas preguntas. Seguramente habrá gente a la que le haya sembrado una semilla el día de hoy con todo lo que explicaste, y espero que esa semilla aflore y nos lleve más hacia la luz, hacia el camino, hacia Dios. Si pudieras tú responder algunas de los comentarios para que la gente pues se anime, ¿no? Por ahí a preguntar algo. 3 o 4, 5 comentarios estaría bien. Se agradecería bastante por parte de ellos, yo lo sé. Y de mi parte, pues nada, mucha tarea. Me llevo mucha tarea hacia mi casa. Estuvimos hablando de cosas muy interesantes. He aprendido muchas cosas y han surgido muchísimas preguntas acerca de cómo lo estoy haciendo también yo, de cuál es la forma que quiero desarrollar para poder contemplar o meditar con Dios, etc. Te agradezco mucho, Padre Byron. Van a estar apareciendo, ya han estado apareciendo en este video tus redes sociales. Los invito a todos a que vayan y se suscriban al canal del Padre Byron. De verdad que tiene unas explicaciones muy diferentes a las de otros sacerdotes, y lo explica tal y como si fuera un sacerdote millennial. Entonces, los invito a que vayan, lo sigan en sus redes. Si les gusta pues la forma en que predica, la forma en que evangeliza. Y bueno, Padre Byron, ojalá pudiera tener la oportunidad de verte, de tenerte aquí en el futuro. No sé qué dices tú. Por supuesto, con todo gusto, sin otra oportunidad, yo puedo regresar, compartir con ustedes. Pues muy bien. ¿De qué país eres tú? ¿Se puede preguntar eso? Yo soy mexicano, sí, yo soy mexicano. Mira, yo voy la primera semana, finales de julio y inicios de agosto voy a México. Entonces, si es que por ahí también yo puedo pasar y tranquilamente podemos estrechar las manos, ¿no? Podríamos conversarlo después. Estaría genial, la verdad. Ya luego hablamos por WhatsApp. Quedaron algunas preguntas pendientes, pero yo creo que tomó cierto rumbo esta entrevista y ya no te hice esas preguntas. Pero no te me vas a escapar, te las voy a hacer algún día. Con todo gusto. Va. Bueno, algo para finalizar, algo que quieras transmitir, algo que quieras decir. Bien, solamente primero agradecer por esta entrevista a ti, Inri.
Gracias también a todos los que se han quedado hasta el final. Sé que no es fácil, ¿no? Escuchar algo que es largo, ¿no? Y que a veces más que entretener lo que hace es edificar, ¿no? A veces uno tiene que hacer un poquito de esfuerzo y muchas gracias por haberse quedado entonces hasta el final. Y tercero, pues bueno, invitarles a que den una oportunidad a Dios, ¿no? O sea, Dios está siempre llamándonos, ¿no? Y a veces nosotros no le escuchamos, somos como sordos, ¿no? Porque nos hemos llenado la cabeza, ¿no? De tantos otros ruidos, ¿no? Así como cuando uno escucha un ruido fuerte, ¿no? Y es tan fuerte que deja sordo, ¿no? No deja escuchar. O a veces uno quiere ver algo y ve el sol y es demasiado luminoso que lo deja ciego, ¿no? Entonces, a veces nos, vamos como buscando algo que nos llene interiormente, que nos colme, ¿no? Y a veces escuchamos y vemos muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, y estamos realmente buscando a Dios, pero lo estamos buscando en lugares equivocados, ¿no? Entonces, si es que nosotros hiciéramos un stop un rato, ¿no? Y decir, bueno, no tengo que irme tanto hacia afuera, está más bien aquí, está aquí, ¿no? Lo que decía San Agustín, yo que me lanzaba hacia las criaturas a buscarte en las cosas creadas, y tú tan dentro de mí, ¿no? Yo buscándote por fuera y tú estabas aquí, ¿no? Entonces, sencillamente invitarles a que sí, que hagan un momento de oración, que hablen, ¿no? Y si eres ateo, inclusive la oración de Sartre, ¿no? Él decía, oh Dios, aquel en el que no creo, te voy a hablar, ¿no? Inclusive diciendo, sé que no existes, pero te voy a hablar, ¿no? Y por si acaso, ¿no? Entonces, sí, también eso es como una oportunidad para decirle, bueno, si estás ahí, aquí estoy yo también, ¿no? Muy bien. Padre Byron, ojalá hubiera más sacerdotes como tú. De verdad te lo digo. Hubiera sido genial que en mi parroquia de niño hubiera habido un sacerdote, un Byron por ahí que me explicara las cosas de la manera en que tú las explicas. De verdad, te deseo lo mejor. Que Dios te bendiga. Pues nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Muchas gracias.